Muy buenas tardes, mi querido amigo, señor director Modesto Peralta, acá para nuestra radio Itacuapotí, 106.5 frecuencia modulada de Villarrica, del Espíritu Santo. Es así, mi estimado, es un honor para nosotros desde esta bella ciudad, siempre culta y andariega, eterna surgente de arte y cultura Villarrica del Espíritu Santo. La Asociación Gnóstica nos brinda la posibilidad de reflexionar, de darle un pequeño espacio a estos momentos de programación, tanto el día lunes como viernes, hoy lunes 6 de julio, un día de invierno acá en el hemisferio sur. Estamos entregando un caluroso saludo de parte de la Gnosis Paraguay, AGEACAC Paraguay, de parte de todo el plantel de miembros de la institución, como también instructores, compañeros, que compartimos ese anhelo de entregar estas joyas preciosas de la sabiduría universal a quienes puedan escucharnos, ya sea en vivo a través de la radio por aire, como también a través del enlace por internet de la radio Itacuapotí FM. También este programa, El despertar del hombre, se emite en forma de un podcast, de una grabación de audio que se publica en las redes sociales de la institución, en Gnosis Paraguay de YouTube. Luego se va publicando, se va subiendo a la red, a esta plataforma, para ir compartiendo esta enseñanza. Así es que para todas las personas que nos escuchan en algún momento, la sabiduría gnóstica tiene el anhelo, como el nombre, como reza el nombre de esta programación, de este espacio radial, de generar un despertar en los valores espirituales eternos de la humanidad. Es nuestro mayor anhelo poder encarnar esas joyas preciosas que nuestra alma tiene. Por eso el día de hoy este programa lo denominamos como la urbanidad y los valores del alma. Es muy importante que nosotros reflexionemos que el despertar de la conciencia, el despertar de los valores espirituales, anímicos, psicológicos, que corresponden a las virtudes del ser humano, tienen que ver directamente proporcional, dirían los matemáticos, ¿verdad? Es directamente proporcional al comportamiento humano. Por eso decimos la urbanidad. Habían materias en la escuela anteriormente, décadas atrás, de los modales y la urbanidad, las buenas costumbres. Entonces, es muy importante que reflexionemos. La cultura gnóstica nos dice que el ser humano ya viene con una esencia, con unos valores de alma, un embrión de alma o buddhata o esencia o chispa divina que tiene que manifestarse, desarrollarse, autoconocerse en este vehículo de expresión que es nuestro cuerpo físico. Pero desde que nacemos hasta que morimos finalmente en la vida, pero los primeros 7 años son determinantes en la formación de lo que se llama la personalidad. La personalidad es un vehículo de expresión que debe servir a nuestra esencia. Lastimosamente, esa personalidad también se puede formar con los malos ejemplos de una vida que no tiene que ver como estandarte y manifestación de las virtudes del alma. Por ejemplo, una palabra soez, una mala palabra, una palabra descompuesta, una mentira, una expresión en doble sentido, o el cinismo, o por ejemplo, eh, comportamientos desarmónicos, también van forjando o determinando la composición psicológica vibratoria de esa personalidad, porque ese vehículo de personalidad no es físico, pero se expresa físicamente y también psicológicamente en la forma de pensar, en la forma de sentir y en la forma también física de actuar.
los hábitos. Entonces esa personalidad es determinante, según los grandes estudiosos de toda la sabiduría universal, que es determinante tener, como nos dice el venerable maestro Lakshmi Daimon en sus enseñanzas sobre la joya del dragón amarillo, nos habla de que la personalidad debe ser una personalidad al servicio de nuestra esencia, de nuestro ser, de la parte divina, que sería una personalidad blanca, una personalidad armónica, de oro, una personalidad extraordinaria. Ahora, no puede una persona con un alma blanca tener una personalidad negra. Negra sería en el sentido opuesto un comportamiento inadecuado, una persona que lastimosamente se entrega a la concupiscencia, a cualquier comportamiento inapropiado de cualquier área, de cualquier defecto psicológico o de cualquier cabeza de legión, ya sea pereza, codicia, orgullo, envidia, ira, lujuria. Entonces, es importante que empecemos a trabajar en el despertar del hombre, en las buenas reglas, conocer y ejercer y encarnar por conciencia, no por solamente una mecánica de un hábito, sino por conciencia, que sea parte de nuestra forma de vivir, como nuestra filosofía de vida se debe expresar en las reglas de urbanidad de una persona. Eso, aunque la formación de la personalidad se determina en los primeros años de vida, en los primeros 7 años se va conformando de una manera eh, que ya le da un tinte característico a esa criatura, a ese niño o niña de 7 años. Luego se va fortaleciendo con los ejemplos de la escuela, de la casa, de la calle, de los amigos, en los diferentes ámbitos de los medios de enseñanza que ahora no son solamente la escuela y los maestros, sino también la tecnología y el Internet. Es un gran instructor de cómo se comporta la humanidad. Entonces ahí va fortaleciendo, sigue forjando la personalidad, eh, el compartir que tiene esa persona, las experiencias de vida. Ahora, la personalidad nos dice la cultura gnóstica que se puede educar y regenerar, reformar. Se puede eliminar esos aspectos negativos y también se puede crear más allá de la formación que tuvo la persona, y no solo los primeros 7 años, sino los 15, 20, 30, 40, 50 años de la vida, si así lo determina y ejerce sus valores conscientivos, que es el despertar mismo, puede modificar, puede transformar beneficiosamente para su propia armonía, para su propio bienestar de uno mismo y con las personas con quienes comparte, convive, y puede transitar en la vida de una manera exitosa, mucho mejor, que es ejercer justamente esas reglas de urbanidad. Así los valores del alma, si esa personalidad que es regia al servicio del ser, una personalidad áurea, ¿verdad? Que sería de oro, una personalidad blanca, nos diría el maestro Lakshmi, va a poder permitir que el alma blanca, la parte de los valores conscientivos de nuestra alma, también se puedan expresar. Es muy difícil que los valores de sabiduría, de comprensión, de generosidad, eh, de benevolencia, de misericordia, de voluntad, se expresen en una personalidad, en un vehículo de expresión o envoltorio, podríamos decir, psicológico, que sea totalmente inarmónico, o sea, desarmónico, totalmente reaccionario, mecánico, tosco, grotesco, brutal, instintivo. Es muy difícil que se expresen esos valores porque no son consecuentes, no tienen la misma vibración, no entran en sintonía. Por eso, hoy queremos recalcar y resaltar aquello que nuestros padres y abuelos y tatarabuelos tenían, esos libros, unas reglas de urbanidad que tenían un fundamento conscientivo de buen relacionamiento, de buen trato, de buena convivencia. Entonces,
es importante reflexionar. Es importante que nosotros eh, tengamos presente cuál es la educación que le estamos dando a nuestra personalidad, cuál es la formación, qué alimento le estamos entregando a nuestra personalidad. Ese alimento de nuestra personalidad va a determinar la calidad de nuestra personalidad. Si vemos, eh, como nos dice Samael Aun si el niño crece escuchando cuentos de pistoleros y de infidelidades, de desarmonía, de gritos, de violencia, de guerras, de armas, su personalidad se va formando con esos valores. Pero si se le cuentan historias con enseñanzas que tengan una moraleja, una instrucción, unos valores de caballerosidad, de generosidad, de altruismo, de el sentido de veneración que lastimosamente se ha perdido hacia los ancianos, hacia los sabios, hacia la divinidad, hacia la naturaleza. Eso alimenta y forja una personalidad altruista, generosa, comprensiva, tenaz, de voluntad, de disciplina, que va a ayudar a la persona a ejercer los valores de su alma, a manifestar y a desarrollarlos. Porque el despertar del hombre tiene que ver no solo con la cantidad de valores que ya trae libres, porque es muy importante entender que todo ser humano tiene una porción de su esencia, de su alma, de sus valores del alma, en un estado a disposición libre. Un porcentaje pequeño capaz, pero muy valioso, hace la diferencia. Ahora, los demás valores que se encuentran atrapados en los defectos psicológicos, se los debe rescatar, que tiene que ver con el programa o los programas anteriores que estuvimos viendo esos puntos, esos tópicos del psicoanálisis, de cómo nosotros encarar el psicoanálisis. Ya iremos prosiguiendo el desarrollo de esos temas. Ya fuimos dando dos temas que se abordaron sobre cómo la vida diaria nos reporta los elementos de trabajo para poder cambiar, que se llama el psicoanálisis. Es una disciplina que nos ayudará a poder conocer, descubrir, conocer, comprender y eliminar esos elementos nocivos, antagónicos, dañinos, que nos roban esa conciencia, esa luz, esa sabiduría que está dentro de nuestro interior. Por eso la gnosis, que es la sabiduría infinita del universo y de uno mismo, ya se encuentra dentro del ser humano, dentro de cada ser humano, pero está condicionada, atrapada, se encuentra enfrascada en defectos de característica psicológica. Por ejemplo, un defecto, perdón, digo bien, un defecto, llamémosles de impaciencia, de ira, o un defecto uno podría decir, pero si no, no es nada malo tener, por ejemplo, desorden o pereza de hacer las cosas con diligencia, con tiempo, para llegar a tiempo, para cumplir con los plazos, para poder aprovechar mejor el día o la semana o el semestre. Esos defectos aparentemente inocentes o no tan dañinos, en realidad tienen adentro de su constitución una parte muy valiosa y capaz de nuestra alma, que tiene que ver con la virtud opuesta a lo que es la expresión del defecto, que sería la diligencia, la actividad, el dinamismo, la organización, la pulcritud, que nos conduce al triunfo, a la excelencia, a la armonía. Entonces es muy importante que nosotros atesoremos cómo nuestra personalidad, volviendo al punto de la personalidad y su alimento, es muy importante en la calidad de vida que tengamos. Si empezamos a trabajar, y esos son los talleres, eso es lo que promueve la cultura gnóstica, que uno trabaje sobre uno mismo,
que se forje, que uno pueda esculpir con cincel y mazo esa tosca, dura roca de una personalidad mecánica que está acostumbrada a descansar de tal manera, a levantarse a tal hora, a hacer o no hacer tales ejercicios, a hacer o no hacer tales observaciones sobre su vida, reflexionar, meditar, orar, para poder llegar a un estado de nivel del ser, de vibración, de desempeño, de integración con la vida más sutil, más elevado, en forma progresiva, uno podrá comprobar con esos talleres, con esas dinámicas, con esos desafíos personales que uno se proponga, que uno se lance, por ejemplo, desde esta semana de julio, estamos a mitad de año, hasta el mes de agosto, todo este mes, las semanas que quedan, que son exactamente 4 semanas prácticamente, hasta el 31 de julio, que es un viernes, 4 semanas completas de desafío de levantarse a tal hora, acostarse a tal hora, hacer una media hora de reflexión a la noche de cómo fue el día, de qué cosas uno hizo bien, qué cosas son las que uno se dio cuenta que hizo mal, o reflexionar cómo fue ese día. Cada día, seguro, a los 25 días, al final de las 4 semanas, al lograr poner la disciplina, voluntad de atender las leyes de urbanidad que uno conoce, que uno maneja, estudiar esas leyes, esas reglas que tienen que ver con la conciencia, con la armonía, con el buen convivir, con la sana convivencia, con el respeto al derecho ajeno, con esa paz que se tiene cuando uno respeta el derecho ajeno. Entonces veremos el resultado. Eso es lo importante. La cultura gnóstica, el despertar del hombre, la autorrealización íntima del ser, que es la finalidad suprema de la existencia del ser humano, se va logrando con pequeños triunfos diarios. Y al final de un mes, de un desafío, de una meta clara, uno puede ir midiendo su avance, observando su avance. De igual manera que cualquier planta que uno cuida, para que luego saque sus rosas, una rosa que uno la planta y la cuida, va a ver que luego de las estaciones y de un cierto tiempo, al cuidarle, al protegerle del frío, al ponerle abono, al regarle cuando hace calor constantemente, que tenga sol, que necesita mucho sol, y va a ver los resultados, cómo está la planta cuando florece y cuando se desarrolla. Y así sucede con esas virtudes, esas flores que representan las virtudes de nuestra alma. Es el mayor anhelo de todos los grandes guías de la humanidad, de todos los maestros y del Cristo y de la divinidad, que cada uno de nosotros como seres humanos tengamos un buen comportamiento humano, unas reglas de urbanidad, y podamos despertar y desarrollar los valores de nuestra alma. Poder así también inspirarnos y nutrirnos, descubriendo y aprendiendo de los valores del alma con las personas que podamos compartir en la vida o con las cuales podamos observar cómo tienen también esos valores. Porque es muy importante también aprender y nutrirnos de los valores de los demás, porque si tenemos la capacidad de ver esas virtudes, esos dones, valga la redundancia, esas capacidades inherentes, vocacionales de los demás, servirán de inspiración, y es porque estamos viendo con los ojos del alma, porque vemos virtudes. Como dice Beethoven, que música del alma que vaya para el alma. O sea, si nosotros estamos viendo virtud en los demás es porque algo virtuoso, dignificante en nuestro interior, que tiene que ver con nuestra esencia, está observando esa luz o esa inspiración y esas capacidades maravillosas que tiene el ser humano. Entonces, es muy importante que reflexionemos cómo las reglas de urbanidad hacen a nuestra existencia la gran diferencia. Pueden hacer cada día más una mayor diferencia aprendiendo. Por ejemplo, una de las reglas de urbanidad
es en todas las actividades que uno se proponga en la vida, poder hacer una organización previa y llegar a hacer la actividad que se tenga que hacer con previsión, con tiempo, con organización. Esa es una regla de urbanidad. Para uno mismo, el mayor beneficiado es la persona. Llegar a tiempo, poder, como nos enseñan los suizos, no solo por los relojes suizos y la precisión, sino, por ejemplo, llegar 5 minutos antes a una reunión y poder estar eh, en forma organizada y prevista. Hasta con cualquier actividad que uno pueda hacer. Las compras que va a ir a hacer al supermercado, por ejemplo, o algún sitio, los recorridos que va a hacer en el día, organizar qué va a hacer. Cuando uno comparte con los demás, hay reglas de urbanidad que ya comienzan con uno mismo, con su propia vida. Y hay otras reglas de urbanidad que se ejercen en convivencia con los demás, que nos enseñaron eh, ya antiguamente, de, por ejemplo, la postura al sentarse a comer, cómo comer, no hablar con la boca llena, cuando una persona habla, no interrumpir, saber escuchar, cómo saludar y cómo comportarse, la vestimenta ante la tenida o la forma de vestirse ante un evento que uno le invita y todas esas acciones que hacen a una buena convivencia. Por eso es muy importante reflexionar, que no las veamos como unas reglas mecánicas, sino como esas orientaciones sabias que hacen a una persona que se va culturizando, porque la cultura es holística, es integral. Uno tiene que aprender a desarrollarse con cultura en todas las áreas de la vida, desde su interior, en su intimidad, para sí mismo, como también para con los demás. Entonces, eso es lo que queremos compartir el día de hoy sobre la importancia de la urbanidad y los valores del alma. Y es un honor para nosotros poder estar compartiendo este espacio con toda la audiencia de la radio Itacuapotú acá en Villarrica, como también a los que nos escuchan desde diferentes lugares del mundo. Entonces, a nombre de la GEACAC, a nombre de la institución, les entregamos un caluroso saludo para esta semana y Dios quiera que nos podamos reencontrar en este punto de reflexión de estos 30 minutos más o menos de los días lunes y viernes a las 5 de la tarde en este programa que es El despertar del hombre. Que tengan todos una armoniosa semana. Muchas gracias.